Vamos a seguir entonces con el tema de proteínas que hemos dejado en la clase anterior. Hemos dicho que las proteínas podían tener 4 estructuras tridimensionales. La primera, o niveles estructurales. El primer nivel estructural era lineal, la secuencia de aminoácidos. El segundo nivel estructural de las proteínas era hélice u hoja beta plegada. Exacto. El tercer nivel, globular. Exactamente. Y el cuarto nivel, la unión de las distintas subunidades para formar estructuras más complejas. Entonces, ese proceso de ensamblaje de las proteínas se puede romper y la proteína va a perder todas la capacidad funcional que tiene. Ese proceso de romper todos esos niveles estructurales se denomina desnaturalización de las proteínas. Es decir, que la desnaturalización de una proteína es la pérdida de todas las estructuras de orden superior, secundaria, terciaria y cuaternaria, manteniendo solo la estructura primaria, es decir, la secuencia de aminoácidos que forman la molécula. Ese proceso de desnaturalización hace que la proteína pierda todas las funciones biológicas y que no pueda funcionar como tal. Además, el proceso de desnaturalización puede ser reversible dependiendo del tipo de agente que le haya producido ese efecto a la proteína, o puede ser irreversible, que la proteína no pueda volver a adquirir los 4 niveles de estructura que tenía antes. ¿Qué consecuencias tiene que la proteína pierda sus 4 niveles de estructura? Primero, que la proteína se va a volver completamente insoluble, porque justamente la estructura, sobre todo la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, hacía que las proteínas se vuelvan solubles y puedan ser fácilmente transportadas en un medio acuoso, como es el plasma sanguíneo. Y además la proteína va a perder todas las funciones biológicas. Por ejemplo, si la proteína era una proteína estructural, no va a poder funcionar como tal. Si era una enzima, no va a poder catalizar esa vía metabólica en la que actuaba. Es decir, que la actividad funcional de la proteína depende de esos niveles de estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Y finalmente la proteína va a perder todas las propiedades hidrodinámicas. ¿Hidrodinámicas qué significa? Las proteínas, como vamos a ver en el tema siguiente, sobre todo las de la sangre, ayudan a mantener la presión oncótica del plasma. Esa es una propiedad hidrodinámica de las proteínas. Entonces, ¿cómo se produce ese proceso de desnaturalización? Para entenderlo más sencillo, el ejemplo más sencillo de desnaturalización de una proteína es ese que les he puesto yo. Como por ejemplo el de la ovoalbúmina. ¿Saben lo que es la ovoalbúmina? ¿Qué es la ovoalbúmina? La ovoalbúmina es una proteína que es el componente principal, casi el 99% de la clara de huevo. La clara de huevo es una proteína extremadamente pura, formada por una proteína que se llama ovoalbúmina. Cuando ustedes rompen un huevo, la clara de huevo está en un medio líquido, ¿verdad? Bueno, si nosotros a esa proteína ovoalbúmina la sometemos, por ejemplo, a un agente de desnaturalización, como por el ejemplo el calor, y hacemos, como en el ejemplo ahí, un huevo frito, ¿qué le pasa a la ovoalbúmina? La ovoalbúmina pierde todos los niveles estructurales, secundario, terciario y cuaternario, y la proteína pierde su estado nativo. Cuando una proteína está en este estado que tiene todas sus funciones biológicas, se llama estado nativo. Cuando la proteína pierde los niveles estructurales, se llama proteína desnaturalizada. En este caso, el agente que ha producido la desnaturalización es el calor. ¿A ustedes qué les parece? ¿Ese proceso es reversible o irreversible? Es irreversible. La ovoalbúmina, una vez que se ha vuelto insoluble en el huevo frito, no puede volver otra vez a hacerse soluble como estaba en la clara de huevo. Es decir, que la proteína ahí ha perdido todas sus funciones biológicas y además ha perdido sus funciones físicas de ser soluble.
Ese proceso que hemos llamado de desnaturalización de la proteína, que lo esquematizamos aquí con todos los niveles estructurales de la proteína, puede ser reversible o no. La desnaturalización entonces es la pérdida de estas estructuras que estaban como alfa hélices, hojas, beta plegadas, subunidades, y solo se mantiene la secuencia lineal de aminoácidos. A la proteína en su estado normal la vamos a llamar estado nativo. Cuando la proteína se desnaturaliza vamos a llamarlo estado desnaturalizado. ¿Qué agentes pueden producir ese efecto sobre las proteínas? Hay distintos agentes que pueden producir. Ya hemos visto uno. ¿Qué agente era el que producía la transformación de la ovoalbúmina? El calor. ¿El calor qué tipo de agente es? ¿Un agente? Físico. Entonces, los agentes desnaturalizantes pueden ser físicos o también pueden ser químicos. Dentro de los físicos tenemos el calor y las radiaciones. Y dentro de los químicos son todos aquellos compuestos, componentes o sustancias orgánicas que rompan las interacciones que conforman la estructura terciaria de una proteína. En la clase anterior hemos visto que la estructura secundaria y terciaria de una proteína se mantenía por ¿qué factores? ¿Qué es lo que hace que la proteína se pliegue y se mantenga como una hélice o que forma hojas beta plegadas y se unen entre sí? No. Los enlaces peptídicos unen los aminoácidos entre sí. Son enlaces covalentes. La estructura de alfa hélice u hoja beta plegada se mantiene por otro tipo de uniones, puentes hidrógeno. Las principales son las uniones hidrógeno o puente hidrógeno. Entonces, también. Entonces, los agentes químicos que rompan esas uniones puente hidrógeno entre las distintas moléculas van a producir la desnaturalización de la proteína. ¿Qué compuestos químicos pueden romper esos enlaces de puente hidrógeno? Por ejemplo, los detergentes. Compuestos que son muy polares, como por ejemplo la urea y la guanidina. Altas concentraciones de sal en el medio y modificaciones en los niveles de pH. Y otros compuestos que tienen grupos sulfidrilo que son muy reactivos y que también rompen los puentes hidrógenos de las proteínas. Hemos dicho entonces que ese proceso de desnaturalización puede ser en algunos casos reversible. En este caso el proceso inverso se llama renaturalización y la proteína volvería a adquirir de nuevo la estructura que hemos llamado, ¿cómo se llama la estructura inicial de la proteína? Estado nativo. Ese proceso inverso se llama renaturalización. Ahora vamos a ver qué es el plegamiento o ensamblaje de las proteínas. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? Biología. ¿Todos han aprobado biología? ¿No? ¿Algunos no? ¿En dónde? En los ribosomas, exactamente. En los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Por lo tanto, la proteína que recién es sintetizada por los ribosomas sale del ribosoma de la maquinaria de la célula como una secuencia lineal de aminoácidos. Esa es la estructura primaria de la proteína. Luego que la proteína es sintetizada, tiene que adquirir todos esos niveles estructurales que la van a hacer funcionar. Ese proceso de adquirir la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria se llama ensamblaje de las proteínas. ¿Dónde ocurre el ensamblaje de las proteínas en la célula? ¿En dónde? Sí, algunas en el citoplasma después que salen, pero la mayoría se ensamblan inmediatamente que son sintetizadas en el retículo endoplásmico y algunas se ensamblan en el aparato de Golgi. Ese proceso de ensamblaje de las proteínas puede ser propio
Es decir, la molécula sola se pliega y se enrolla y adquiere su estructura nativa. Cuando lo hace sola, se llama autoensamblaje. Pero hay otras proteínas que no lo pueden hacer solas y necesitan de la ayuda de otras proteínas que están en el citoplasma de la célula. En ese caso, se llama ensamblaje o ensamblamiento dirigido. ¿Por qué? Porque necesita de otras proteínas que se encuentran en el citoplasma celular. Entonces, para que las proteínas adquieran todos sus niveles estructurales, se tienen que ensamblar. Ese proceso de ensamblaje puede ser de dos tipos: autoensamblaje o el ensamblaje dirigido. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades que ya hemos venido mencionando de las proteínas. Todas las proteínas dentro de los fluidos biológicos están en solución, sobre todo las proteínas globulares. ¿Cómo consiguen estar en solución las proteínas? Porque adquieren la estructura secundaria y terciaria, de modo que los residuos de aminoácidos, que hemos visto que pueden tener carga positiva o carga negativa, se rodean de moléculas de agua formando una micela. Y de esa forma la proteína permanece en solución. Es decir, que la principal propiedad de las proteínas es que son solubles en agua. La segunda propiedad de las proteínas es que pueden actuar como compuestos que se denominan anfóteros. ¿Alguien sabe qué significa la palabra anfótero? ¿Alguien que ha estudiado química? ¿No? ¿Nadie? Anfótero significa amortiguador, es decir, que las proteínas pueden actuar amortiguando pequeñas variaciones de pH que pueden ocurrir tanto adentro de la célula o en el plasma sanguíneo cuando se encuentran disueltas. ¿Qué otras propiedades tienen las proteínas? La tercera propiedad más importante de las proteínas es la especificidad. Las proteínas de todas las especies son específicas de especie. ¿Qué significa? Que las proteínas nuestras no son iguales ni a las de cerdo, ni a las de ovino, ni a las de ningún otro tipo de organismos vivos. Cada organismo vivo tiene su propio componente de proteínas. Eso significa especificidad. Sí. ¿Cómo? ¿Son compartidas con los homínidos? ¿Son qué? Compartidas, son iguales, similares. No, pueden cumplir funciones similares, pero no son similares en cuanto a la secuencia de aminoácidos. Y ahí vamos a un ejemplo. Por ejemplo, este es un ejemplo de la insulina. ¿Se acuerdan ustedes de la insulina? ¿Qué tipo de proteína es la insulina? ¿Ah? Sí, esa es la función. La insulina es una hormona. ¿Cómo lo habíamos clasificado a la insulina en la clase anterior? ¿La insulina es una proteína? ¿Cuántos aminoácidos tiene que tener una cadena polipeptídica para ser considerada proteína? ¿Cuántas? ¿Ah? Más de 100. Más de 100. La insulina es un polipéptido. No llega a la categoría de proteínas, que está formada por dos cadenas polipeptídicas unidas entre sí. ¿Se acuerdan? Bueno. Aquí tienen un pedacito de la insulina de cerdo, un pedacito de la insulina de hombre, de caballo, de carnero, de pollo y de vaca. En ese pedacito se muestran solamente 4 aminoácidos. Y ustedes ven que en ese pedacito de 4 aminoácidos, todas las insulinas de las distintas especies son diferentes. Eso es para mostrarles un ejemplo de que las proteínas son específicas de especie. A pesar de que cumplen la misma función, todas las insulinas son hormonas y funcionan de la misma forma hipoglucemiante, tanto en el cerdo, en el hombre o en el caballo, tienen estructuras aminoácidicas distintas. Sin embargo, hay algunas que se parecen. ¿Cuál se parece más ahí a la humana? ¿Cuál? La de cerdo y hombre. De hecho, hasta no hace muchos años se utilizaba la insulina de cerdo para tratar la diabetes en humanos,
porque era muy similar a la insulina humana. Ahora ya con las nuevas tecnologías de ADN recombinante y demás, ya podemos clonar la insulina y ya podemos fabricar insulina humana. Ya no hace falta usar la insulina de cerdo. ¿Sí? Entonces, una de las propiedades principales de las proteínas es la especificidad. ¿De dónde viene la propiedad de especificidad? Viene de la secuencia de aminoácidos de la proteína. Bueno, ahora vamos a ver las funciones. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada, pero lo vamos a repasar rápidamente. ¿Cuáles eran las 7 funciones principales que cumplían las proteínas? Hormonal, movimiento. ¿Cómo? Hormonal. Hormonal. A ver un ejemplo de hormonal. De la insulina. Bien. ¿Otro más que no sea la insulina? Glucagón. Glucagón. ¿Qué otras funciones? Movimiento. ¿Mm? Movimiento. Movimiento. ¿Cuáles? ¿Ejemplos? Los cilios. Cilios. Sí, esa es la estructura, pero no es la proteína. De transporte, profe. ¿Ah? De transporte. De transporte. Espera, estábamos en movimiento. ¿Qué proteínas como ejemplo de función de movimiento? Ustedes que van a ser kinesiólogos, ¿qué proteínas están en el músculo? La actina y la miosina. Y en los cilios están las dineínas. ¿Sí? Bueno. ¿Vos qué has dicho la otra función? Transporte. ¿Qué proteínas tenemos como ejemplo de transporte? La hemoglobina, por acá, todo de aquí nada más, de allá. ¿Cómo? La albúmina, ¿qué más? En el músculo, ¿quién transporta el oxígeno en el músculo? La mioglobina. ¿Sí? Bueno, ya vamos 3 funciones de las proteínas. Cuarto. Otra función de las proteínas, ya vamos 3. Cuarta. ¿De qué? De defensa. ¿Cuáles? Las inmunoglobulinas. 5. Reserva. ¿Quién es la principal proteína de reserva en el organismo humano? Recién lo han dicho. No, los lípidos no son proteínas. Los lípidos son lípidos. La albúmina. La albúmina es la principal proteína de reserva. Entonces, nos faltaba la estructural. Ejemplos de proteínas estructurales. ¿Ah? No escucho. Sí, esa sería más de transporte. Pero estructurales que mantienen la estructura de la célula. La que forman el citoesqueleto celular. ¿Sí? Y a nivel más grande, ¿qué otro ejemplo de proteínas estructurales? ¿Mm? No. Proteínas, estamos hablando de proteínas. ¿Cuál es el principal tejido del organismo? El colágeno. Bien. ¿Qué proteínas forman el colágeno? El colágeno es un ejemplo de proteínas estructurales, ¿sí? Hay otro tipo de proteínas, por ejemplo, que sostienen los cromosomas, que se llaman las histonas. ¿La han estudiado en biología? ¿Sí? Bueno. Proteínas que confieren elasticidad y resistencia, como el colágeno, la elastina, la queratina. ¿Dónde está la queratina? ¿En? Exactamente. ¿Qué otras funciones han dicho ustedes? Ah, nos faltaba esta, muy importante, la función enzimática. Eso lo hemos visto en la clase pasada. ¿Ejemplos de función enzimática? ¿No? La función enzimática de las proteínas significa que la mayoría
de las proteínas que intervienen en las reacciones metabólicas actúan como catalizadores o biocatalizadores, porque catalizan o aceleran las reacciones químicas que ocurren en el metabolismo celular. La otra función de las proteínas es la hormonal, que ya hemos mencionado, y finalmente la función reguladora. ¿Qué quería decir que las proteínas tenían función homeostásica? Mantienen el equilibrio interno. ¿Ejemplos de proteínas que mantienen la homeostasis? ¿No? Las que regulan, por ejemplo, el medio ácido base del plasma. ¿Han estudiado eso en fisiología? ¿No? Otra de las funciones que ya hemos mencionado es la función de defensa, que son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Funciones de transporte, la hemoglobina, la mioglobina, las lipoproteínas. ¿Qué transportan las lipoproteínas? Lípidos. Función contráctil, ya hemos mencionado la actina y la miosina y la de los flagelos. Y función de reserva también. Una de las propiedades o características más importantes de las proteínas es la función enzimática o la de biocatalizadores o catalizadores biológicos. Dentro de esta materia ustedes van a tener todo un capítulo en el que vamos a estudiar termodinámica y reacciones enzimáticas. Y ahí vamos a estudiar bastante la actividad enzimática de las proteínas, porque todas las reacciones químicas y vías metabólicas que estudiamos en la materia se realizan a través de la actividad de biocatalizadores de las proteínas. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las proteínas de acuerdo a su estructura. Así tenemos el primer tipo, que son las proteínas simples, que se denominan holoproteínas. Las holoproteínas son las más simples porque solo están formadas por aminoácidos, es decir, secuencias de aminoácidos con sus distintos niveles estructurales. Ahí tenemos las albúminas, las globulinas, las escleroproteínas, las protaminas y las histonas. Esos 5 tipos son holoproteínas, solo tienen aminoácidos. El segundo tipo de proteínas son más complejas y se denominan heteroproteínas, porque ya no solo están formadas por aminoácidos, sino que están conjugadas con otros compuestos, que pueden ser metales, pueden ser lípidos, pueden ser diferentes tipos de compuestos orgánicos, además de los aminoácidos. Y así tenemos las lipoproteínas, que están conjugadas con lípidos, las glicoproteínas, que están conjugadas con hidratos de carbono, las nucleoproteínas, que están conjugadas con ácidos nucleicos, las metaloproteínas, que contienen metales, las fosfoproteínas, que contienen residuos de fosfato, las cromoproteínas, que contienen cromo, y el tercer tipo de clasificación de proteínas es de acuerdo a la diferencia en la estructura tridimensional total. Y así, ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, las proteínas pueden ser fibrosas, de acuerdo a si adoptan estructuras de fibra, o globulares si adoptan estructuras esféricas. Ahora vamos a ver los ejemplos de holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas hemos dicho que son las más sencillas, solo formadas por aminoácidos. Las heteroproteínas tienen un componente más. Ese componente más tiene un nombre especial y se llama grupo prostético. Es decir, en una heteroproteína, la parte que no está formada por aminoácidos se llama grupo prostético. Puede ser un metal, puede ser lípido,
puede ser, ¿qué más hemos visto? Puede ser ácidos nucleicos. ¿Mm? Cromo es un metal.